buenas noches a todos. Damos inicio a la conferencia de esta noche. Me presento, mi nombre es Claudia Vargas, soy una de las ingenieras encargadas del área de geotecnia. Hago parte de la empresa ICC Ingeniería y somos distribuidores autorizados del software Geo5. Los invito a conocer más a fondo este sencillo y eficaz programa. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Gonzalo Nicolás Abarca, el cual cuenta con una excelente experiencia en el área de geotecnia. En la conferencia de Fundaciones Superficiales y Profundas con Geo5 del curso presencial que se llevará a cabo el 24, 25 y 26 de agosto del 2018 en la ciudad de Santiago de Chile. Bueno, mi nombre es Gonzalo Abarca, soy ingeniero geotécnico, acá estoy en Santiago de Chile, ahora transmitiendo, ¿ya? Bueno, el contexto de esta exposición, ¿cierto? Es presentar, ¿cierto? El curso que se dictará, ¿cierto? Como indicaba Claudia, hacia fines de este mes, ¿sí? Referente a fundaciones superficiales y profundas utilizando el software Geo5. Primero me gustaría presentarme. Yo soy ingeniero civil de profesión, ¿cierto? Con postítulo en geotecnia, ¿ya? Y también en dirección de proyectos de ingeniería de construcción, ¿ya? Acá en Chile. ¿Ya? Tengo del orden de 10 años de experiencia en el área de la geotecnia para diferentes industrias, tales como la edificación, las obras industriales, obras mineras, ¿sí? Y dentro de las obras mineras tengo fuerte experiencia en lo que son tranques de relave, botaderos y depósitos de desechos en general, ¿ya? Eh, Actualmente me desempeño como consultor independiente y como especialista geotécnico en la firma JRI, empresa de ingeniería chilena. ¿Ya? Eh, bueno, como les comentaba, la idea de este curso, ¿cierto? Es tratar temas referentes a fundaciones superficiales y profundas, eh, sobre todo en países sísmicos como Chile. eh, los aspectos de las fundaciones, ¿cierto? Son elementos claves, ¿cierto? Para responder frente a solicitaciones eventuales como son los sismos, como son las singularidades propias de los terrenos, ¿cierto? Frente a cargas cíclicas como los sismos, o incluso como cargas estáticas, ¿cierto? Referente a factores eh, propios del terreno, como lo es la hidrogeología, ¿cierto? O aspectos más bien topográficos, ¿cierto? Que generan un comportamiento singular ante ciertas solicitaciones. ¿Ok? Entonces, este curso está estructurado para abordar los siguientes aspectos, ¿no? Este curso está pensado para desarrollarse en 3 días, ¿ya? Eh, y en realidad podríamos decir mediodía de un día viernes, un día sábado completo y mediodía del día domingo, del fin de semana entre el 24 y el 26 de agosto. ¿Ya? La estructura temática del curso la hemos denominado como nociones de geología, propiedades físico-químicas y mecánica del suelo, ¿cierto? Incluyendo lo que son las técnicas de reconocimiento del terreno. El programa está estructurado de tal manera de que el día 1 veamos todo lo que son aspectos generales de la geología y la ingeniería geotécnica, ¿ya? Donde la idea es hacer un repaso rápido, ¿ya? De aspectos geológicos, hidrogeológicos, condiciones ambientales, aspectos propios de la ingeniería geotécnica, normativa aplicable en Chile, ¿ya? Eh, y por qué respecto a Chile, principalmente dada la condición sísmica que tiene el país, la normativa que rige acá convencionalmente es propia, ¿ya? Si bien trabajamos con normas extranjeras,
respecto a los sismos, ¿cierto? Tenemos normativa propia que se ajusta a nuestra realidad, ¿ya? Eh, Sin embargo, está la instancia para que en esta oportunidad, en este día, en esta unidad temática del curso, podamos, ¿cierto?, compartir con compañeros que vienen de otras latitudes, ¿ya?, respecto a sus propias normativas. En años anteriores hemos tenido participantes de Sudamérica, ¿cierto? Colombia, Perú, Argentina, Bolivia, donde cada uno tiene una realidad particular que merece la pena eh, abordar esas temáticas, ¿cierto? Y en la medida de lo posible incorporarla al curso en desarrollo. El día 2, ¿cierto? Ya comenzamos con lo que son conceptos de diseño de fundaciones superficiales propiamente tal, ¿cierto? Una generalidad respecto al diseño convencional de fundaciones, ¿cierto? Metodologías de cálculo muy generales. Eh, y derechamente ya comenzamos con lo que son las aplicaciones utilizando el software de Geo5. Estas aplicaciones las abordaremos desde lo básico, ¿cierto? Desde el concepto del diseño de fundaciones, ¿cierto? Hasta el detalle de la operación del software Geo5. Vamos a hacer un recorrido, ¿cierto? Por, por la secuencia lógica que tiene el programa para la introducción de datos, ¿cierto? Vamos a trabajar con un problema real de fundaciones, ¿cierto? Una fundación existente, ya calculada, verificada por métodos analíticos, ¿cierto? Y contrastada contra los resultados de Geo5, ¿ya? En este punto se espera que el participante pueda desarrollar sus propios cálculos, ¿cierto? Eh, y pueda buscar, ¿cierto?, la aplicación en función de la experiencia personal, ¿cierto?, de cada uno de ustedes, ¿ya? En todo este transcurso están las instancias para compartir diferentes experiencias. Como les mencionaba, participantes de diferentes latitudes pueden aportar con conocimiento, con la manera de abordar el diseño de fundaciones propias de cada país. Por lo tanto, en este minuto se genera la instancia para compartir diferentes realidades y también eh, compartir experiencias, ¿cierto? Y lo que en general se ha traducido, ¿cierto?, en una experiencia gratificante para la mayoría de los participantes y personalmente eh, para mí que he sido el moderador, ¿cierto?, de esta jornada. ¿Ya? Eh, el programa contempla cierto break, ¿cierto? Y como les mencionaba, la posibilidad de replicar el ejercicio, volver atrás. eh, Veremos que el programa es bastante intuitivo en su desarrollo. Ya por lo tanto, en general cuesta muy poco al participante adaptarse a la manera de trabajo de Geo5. ¿Ya? Em, este día 2 la jornada va a completar con la introducción al apartado, al capítulo de diseño de fundaciones profundas. Nuevamente veremos aspectos generales del diseño de fundaciones profundas, especialmente pilotes, ¿ya? Pilotes y micropilotes. Haremos la distinción entre cada una de estas soluciones. Eh, También haremos la explicación, ¿cierto? Daremos la explicación referente a lo que se entiende por fundaciones especiales, ¿ya? Que engloba mucho, un concepto mucho más mayor, ¿no? Eh, y también introduciremos, ¿cierto?, en lo que es la manera que tiene Geo5 para abordar el problema geotécnico. Nos daremos cuenta en el transcurso del programa que Geo5 tiene un módulo, ¿cierto?, para cada problema geotécnico, ¿ya?
lo cual puede ser una ventaja desde el punto de vista operativo, ¿ya? Y también una ventaja desde el punto de vista de la capacidad de aprendizaje del software. Toda vez que a partir de un módulo ya te puedes extender al manejar otros módulos, ¿ok? En el día 2, ¿cierto? Eh, en lo que son los conceptos del diseño de fundaciones profundas. El día número 3, ¿cierto? Completamos este repaso de conceptos y nuevamente vamos a someternos a la ejecución, ¿cierto? De un ejemplo práctico, un ejemplo real, ¿cierto? Referente a fundaciones profundas, utilizando el software. Eh, Nuevamente, repitiendo la dinámica del día anterior, la idea es que en este repaso de actividades, ¿cierto? Podamos ir compartiendo experiencias eh, eh, y la idea es que vamos enriqueciendo, ¿cierto? Los ejemplos sobre los cuales estemos trabajando, ¿sí? Son las condiciones de bajar el programa, qué clase de licencia es, por cuánto tiempo. Mira, el software Geo5 es un software pagado, evidentemente. Si uno lo compara con otros, tiene un precio bastante reducido, ya, por módulo. Pero ustedes pueden bajar un demo con la potencialidad completa de cada uno de los módulos. Pueden bajar el set completo de Geo5. Con la única particularidad que la versión demo no les va a permitir guardar ningún tipo de información, ¿ya? O sea, todos sus cálculos van a ser instantáneos, va a tener que aplicar el cálculo cada vez, ¿cierto? Y tampoco les va a permitir importar datos de entre módulos. Una de las ventajas que tiene Geo5 es que una vez que se cargan los parámetros, por ejemplo los del suelo, esos parámetros pueden ser eh, traspasados de módulo en módulo de manera muy sencilla y eso lo vamos a ver en el día de la exposición, ¿ya? En cambio, la versión demo no permite ese traspaso de parámetros, ¿ya? Por lo tanto, es una de las limitantes, ¿ya? Entonces, estábamos en el día 3 repasando lo que son las fundaciones, ¿ya? Eh, las fundaciones profundas, ¿cierto? Y normalmente en este día, si todo anda bien, eh, tenemos la instancia, ¿cierto?, de dejar, qué sé yo, la última media hora o para revisar un problema de diseño que ustedes lo hayan propuesto con antelación. Normalmente aceptamos ciertos ejemplos que ustedes propongan del orden de una semana antes del curso, toda vez que me permita a mí verificarlo, desarrollarlo y luego el día de la clase se puede realizar, ¿ya? Entonces, en este último día, como les mencionaba, se puede tocar o un ejemplo propuesto por ustedes o repasar algún ejemplo visto en alguna de las jornadas, ¿cierto? Y repetir las veces que sea necesario, ¿cierto? Para que eh, ustedes se sientan confiados, ¿cierto? En la capacidad que tengan para operar con el software, ¿ya? Normalmente a este público asiste, a este curso, perdón, asiste público de todas las edades, ¿ya? Estudiantes recién salidos de la universidad, gente ya mayor. Por lo tanto, la idea es generar la instancia para normalizar el aprendizaje, ¿cierto?, del software de cada uno de los participantes. Por lo tanto, eh, están invitados, ¿cierto?, a compartir sus vivencias, ¿cierto? Sobre todo la gente de mayor experiencia con la de menor experiencia, y volcarla, ¿cierto?, a la utilización del software para que nos demos cuenta de qué tan efectivo es y podamos, evidentemente, también ir evaluando el software y que quedemos satisfechos con los resultados que entrega. ¿Ok?
Eh, Bien, entonces el detalle mismo de estas jornadas, ¿cierto? Lo pasamos a revisar eh, uno por uno. Entonces, lo que mencionábamos es que en la parte introductoria referente a nociones de geología y geotecnia, la idea es hacer un repaso de aspectos de geología general básica, ¿ya? ¿Qué es lo que entendemos por geotecnia? ¿Ya? Normalmente comentamos al respecto, ¿qué entendemos por geotecnia? Y cómo lo diferenciamos de la geología, ¿ya? Y, eh, y qué entendemos también por ingeniería geológica, ¿ya? Vamos a mencionar ciertas propiedades físicas, propiedades físico-químicas, las hidráulicas y las propiedades mecánicas del suelo, ¿cierto? Toda vez que estos aspectos están relacionados, ¿cierto? Con los parámetros de entrada del software, ¿ya? Eh, Sobre todo para ir como les comentaba anteriormente, para ir normalizar el conocimiento de cada uno de los participantes. ¿Ya? No olvidarlo, ¿cierto? Propiedades e índices elementales, propiedades como la permeabilidad o la conductividad hidráulica, mejor dicho, ¿cierto? Y, eh, y también cómo obtenemos estas propiedades, cómo estimamos estas propiedades, ¿cierto? Tener ciertas nociones respecto a las técnicas de reconocimiento del terreno, cuál es la potencialidad de una calicata, cuál es la potencialidad de una geofísica, cuál es la potencialidad de los ensayos de laboratorio, cómo ponderar cuánto más ensayo o menos ensayo hacer. La clasificación granulométrica es necesaria. Cuestiones de ese tipo lo vamos a revisar. En Chile existe normativa respecto a los estudios de mecánica del suelo, ya vigente, y que ha funcionado bastante bien en los últimos eventos, ¿cierto? Sísmicos, ¿ya? Eh, También vamos a referirnos sobre la finalidad de una campaña geotécnica, la finalidad, ¿cierto? Cómo programarla, la tipología de los ensayos de campo y los ensayos de laboratorio, y cómo balancear, ¿cierto? Esta campaña geotécnica con los ensayos de laboratorio, ¿cierto? Y de manera equilibrada, ¿cierto? Con los presupuestos. Normalmente los mandantes son reacios, ¿cierto?, a facilitar un presupuesto abultado para estudios geotécnicos. Por lo tanto, este equilibrio, ¿cierto?, entre el objetivo de la campaña y la capacidad de prospecciones que uno pueda tener disponible, es incidente, ¿cierto?, a la hora de hacer una caracterización geotécnica y naturalmente a la hora de calcular una fundación, ya sea convencional o una fundación especial. Bien, eh, dudas al respecto, me las hacen por chat. Entonces, módulo 2, ¿cierto?, del día sábado, referente a fundaciones superficiales, ¿cierto?, se ha estructurado de la siguiente manera. Eh, Vamos a referirnos muy general, a modo muy general, ¿cierto?, respecto al problema de fundaciones superficiales, aspecto principalmente de Chile, como les mencionaba. Vamos a hacer un repaso de los métodos de capacidad de soporte que hoy día se conocen, desde Terzaghi, lo más clásico, Basic, Meyerhoff. Bien, entonces, retomando lo que es la actividad del día 2, ¿cierto? Vamos como les comentaba, vamos a utilizar el software Geo 5. Ese vamos, a lo mejor puede sonar un poco ambicioso, porque en realidad es que vamos a solicitarles a los participantes que trabaje con el software, ¿cierto? Nosotros vamos a entregar la guía elemental, ¿cierto? Pero la potencialidad misma, como siempre lo digo en la jornada, digamos, depende de cada estudiante. Por lo tanto, están invitados desde ya a trabajar con el software y el día del curso, que entiendo que la mayoría de ustedes va a participar, ¿cierto?
podamos ir atendiendo dudas, aspectos ya sea del diseño mismo o de la utilización del software que no haya quedado claro en este transcurso de tiempo. ¿Ya? Entonces, en este contexto es que acá les presento, ¿cierto?, la interfaz del software Geo 5, una interfaz bastante intuitiva a mi entender, ¿cierto? Un perfil estratigráfico con la geometría estándar de la fundación, ¿cierto? Y con un menú desplegable a su derecha, ¿cierto? Que repasa todos los elementos con los cuales va a trabajar y va a calcular Geo 5. De esas opciones, ¿cierto? Las vamos a utilizar en el transcurso del curso, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ejercicio de incluirle alguna norma al software para que ustedes vean eh, qué tan fácil es incorporarle sus propias normativas, ¿cierto? Al software para que se adapte a la realidad de cada país, ¿ya? Cada uno de estos tópicos, como lo menciona aquí y el equipo de ICC, los vamos a abordar en el curso, o sea, ya sea la inclusión de las normas, la inclusión de los tipos de suelo y las condiciones específicas de cada caso, ¿cierto?, para los análisis, ¿ya? Por lo tanto, volvemos a la presentación. Eh, Mira, Johan Castellanos, la norma base de Geo 5 son normas checas, toda vez que Geo 5 tiene origen checo, ¿ya? Sin embargo, ya de hace bastantes versiones, eh, ya trabajan con norma europea y si no me equivoco, desde el año 2016 o quizás 2015, puedo estar equivocado esa fecha, ya se han extendido a normativas americanas, como por ejemplo la chilena, ¿ya? Y normativas como por ejemplo el ACI, ¿ya? De Estados Unidos, ¿ya? Eh, Te lo menciono porque yo empecé a utilizar Geo 5 por allá a fines de la década del 2000, me atrevería a decir algo así como el 2008, 2007, y ya se había extendido a incorporar normativa americana, ¿ya? Así que por ese lado, todo lo que es el diseño estructural, que el programa lo hace, ¿cierto? Ya lo hace compatible con nuestra normativa. Personalmente acá, o particularmente aquí en Chile, trabajamos el diseño estructural a partir de normas como la CI 318, y el software ya la trae incorporada. ¿Mm? Espero haberte respondido de manera adecuada, Johan. Bien, entonces, retomando la estructura temática del curso, entonces, retomando lo que era la estructura temática del curso, recuérdense que estábamos en el día 2, ¿sí? Eh, entonces, hacia el final del día 2 vamos a comenzar a tratar temas de fundaciones profundas, ¿cierto? Eh, por lo tanto, en ese minuto vamos a comenzar a tratar lo que son las introducciones, repaso de conceptos, qué es lo que entendemos por pilote y micropilote, ¿cierto? Aspectos generales de este diseño. Y nuevamente, don Juan Carlos Alarcón pregunta de qué forma entrega las memorias de cálculo el programa. La memoria de cálculo que entrega el programa es bastante completa, ya hace un repaso de todos los aspectos, ¿cierto? De cálculo. Es decir, hace un resumen, entrega un resumen, ¿cierto?, del diseño geotécnico y también hace un resumen de el diseño estructural, es decir, el cálculo de armadura, las verificaciones que realiza e incluso elabora una propuesta de armadura. Y en general esa propuesta de armadura es que yo recomiendo tomar cierta distancia, toda vez que cada país tiene una manera diferente de trabajar la armadura. Me explico. Eh,
En Latinoamérica, en general, se trabaja el diseño estructural a partir de la ACI 318, ¿cierto? En general hay pocas normativas que sean propias de cada país. Respecto al diseño estructural me refiero. Entonces, el ACI es el mismo para diferentes realidades, sin embargo, la manera de armar una sección de hormigón es diferente respecto a cada país, ¿ya? Por ejemplo, en Chile utilizamos lo que son los ganchos de anclaje con cierto ángulo o ciertas longitudes de empalmes, ¿ya? Eh, por lo tanto, aspectos como ese, propios del armado, un programa estándar no lo podría recoger, pero sí, por ejemplo, la cuantía de acero, ¿cierto? En la sección, en la fibra que realiza trabajo mecánico, ¿ya? Por lo tanto, hasta ese minuto, en el cálculo de la cuantía, ya podemos establecer cierta equivalencia entre países. Pero, como insisto, en la manera de cómo armamos las estructuras, eso ya es parte del trabajo del diseñador y el programa hasta ese minuto, ¿cierto? Eh, se desmarca, ¿ya? Para los participantes que estén en el curso en Santiago de Chile, van a poder apreciar, ¿cierto? Y vamos a tratar lo que es la temática del armado, ¿cierto? Y vamos a entregar algunos conceptos elementales, ¿cierto? Del armado en zona sísmica, eh, que entendemos no se replica en otras latitudes debido simplemente a a que no están en zona sísmica y por tanto el diseño puede ser abordado de otra manera, ¿ya? Así que Juan Carlos, quédate tranquilo, digamos, con las memorias que entrega Geo5, perfectamente tú podrías exportar, ¿cierto? Del programa al cuerpo de tu memoria, ¿cierto? Y sería fácilmente atendible por cualquier cliente al que tú te veas enfrentado. Ujú. Bien, entonces, retomando lo que es la temática, ¿cierto?, de fundaciones profundas, ¿cierto? Lo que vamos a ver en este apartado, como les mencionaba, es hacer un reconocimiento general de lo que son las fundaciones profundas, cuando las utilizamos. Acá vamos a hacer la indicación, ¿cierto?, de dónde se utilizan estas fundaciones en Chile, ¿cierto? Y por qué razón, ¿cierto? Vamos a referirnos a lo que son los tipos de pilotes. Nuevamente les comentaba que haremos la distinción entre los que son los pilotes, que lo que son los micropilotes, ¿ya? Con las potencialidades de cada uno, ¿cierto? Vamos a determinar la capacidad resistente del pilote, es lo que entendemos como diseño geotécnico, ¿cierto? De la fundación profunda. Vamos a abordar la problemática del grupo de pilotes, ¿ya? El grupo de pilotes es simplemente muchos pilotes en una sección de hormigón. Vamos a comentar al respecto, ¿ya? Y sobre todo vamos a dar algunas recomendaciones para el diseño de cabezales y de ese estilo, ¿sí? Entonces hablábamos que vamos a tocar la problemática, ¿cierto?, del grupo pilote, vamos a dar algunas recomendaciones, ¿cierto?, para su diseño. Vamos a revisar lo que es el asentamiento en pilotes, ¿cierto? Una parte fundamental del diseño geotécnico, ¿cierto? Vamos a revisar lo que son las pruebas en pilotes, ¿cierto? Normalmente pruebas de capacidad y también pruebas de arranque. Vamos a revisar lo que es el uso de pilotes y micropilotes en obras de ingeniería, ¿ya? Vamos a mostrar algunos casos reales, ¿cierto? Y vamos a hacer ejecución, ¿cierto? Del programa con estas potencialidades, ¿cierto? Y derechamente vamos a entrar al diseño de fundaciones, de fundaciones profundas, ¿cierto? Utilizando software Geo5, ¿ya? Así que nuevamente vamos a tener la ocasión, la oportunidad de revisar la potencialidad del programa, ¿cierto? Ante este tipo de estructuras, mejor dicho, ¿ya? Este tipo de estructuras, y cómo el programa aborda este tipo de problemáticas, ¿ya? Entonces, aquí me detengo en lo que consulta Juan Carlos Alarcón, dice,
¿Es solo para fundaciones o resuelve también pórticos y otro tipo de estructuras? Estos módulos de Geo5 están enfocados en lo que son estructuras geotécnicas, por lo tanto, se contextualizan, ¿cierto?, en los problemas geotécnicos, vale decir, diseño de fundaciones superficiales y profundas, por este lado, tensiones en el terreno, estabilidad de taludes, eh, dimensionamiento de tensiones en túneles, que es un módulo nuevo que apareció este año, ¿ya? Y en general aborda, ¿cierto?, el problema geotécnico con un módulo específico, ¿ya? El módulo de estabilidad de taludes aborda lo que le corresponde. Taludes reforzados, por ejemplo, tipo soy nailing, tiene un módulo específico. Fundaciones superficiales, un módulo específico. Fundaciones profundas, un módulo específico. ¿Ya? Eh, existen, bueno, a lo largo del curso también vamos a mencionar eh, otros software, ¿cierto? Que pueden ser más versátiles o, ¿cómo llamarlo? Eh, integrales, ¿cierto? Que abordan el problema de la fundación con la estructura de manera integrada. Y vamos a revisar, ¿cierto?, las ventajas y desventajas que pueda tener cada uno de estos software. ¿Ya? Y finalmente, para completar el tema este de fundaciones profundas, ¿cierto? Nuevamente se presenta la interfaz, ¿cierto?, del programa, ¿ya? Con algún perfil de suelo ya introducido, ¿no? Eh, pero a lo largo del curso, como les mencionaba, cada uno de ustedes va a poder hacer esta introducción, este recorrido intuitivo del que hemos conversado, ¿cierto? Vamos a poder cargar una geometría, cargar un perfil de suelo, vamos a ver al menos dos metodologías para esa carga de perfiles de suelo, ¿ya? Y la asignación de carga, los factores, ¿cierto?, de mayoración respecto al diseño estructural, ¿cierto? Y la manera de cómo calcula el programa, ¿cierto?, estas fundaciones especiales, ¿ya? Y bueno, eso es lo que es la introducción, la presentación del curso que haremos hacia fin de mes. Y pues nada, estamos cordialmente invitados al curso. Mándennos sus ejercicios, sus dudas, ¿cierto? Para poder apoyarlos, perdón, en la resolución de sus problemas geotécnicos, de fundaciones, ¿cierto? Utilizando el módulo GeoSync.